Ah, Buenas Sí, noches. Sí, Auxi. ya, gracias. Bueno, eh, mañana tiene un examen no tan complicado porque solo son cinco laboratorios. Ahora el tema es ver qué les pregunta porque no sé si el anterior examen, tuvieron la oportunidad de estar en el anterior semestre. Creo que les preguntó mucho sobre fundamentos, si no me equivoco, ¿no? De la centrífuga, del baño María, cosa que no muchos sabían. Y además, bueno, desde ahora les recalco eso, que estudien fundamentos de todo lo que nosotros hemos visto en laboratorio, es decir, de la centrífuga, del baño María, ¿qué más vimos? Combustión. También preguntó sobre los pictogramas. ¿Alguien sabe cuáles son los pictogramas? La la señalización. señalética. Son las señales. Exact- exactamente eso, y todo el mundo quedó sorprendido. Entonces espero le hayan dado una miradita al laboratorio de todas las señalíticas que tiene. Tiene varios letreros. Eh, bueno, eso. Y también bastante preguntó bioseguridad. Es decir, si no me equivoco, es el tema uno que ustedes tienen en su laboratorio. Del tema uno entraron varias cosas, así que tómenle atención. Creo que nadie leyó. Entonces, ahí lo tienen todo. No voy a explicar obviamente ese tema porque ya es algo que ustedes vienen viendo desde el primer semestre, el tema de la bioseguridad y todo eso, ¿ya? Directamente nos vamos a ir a los laboratorios. El auxiliar Jorgito me prestó sus diapositivas para que yo les pueda explicar. No sé si ven las diapositivas en el Classroom, ¿sí? ¿Esto? ¿Qué están viendo? Sí, Auxi se ve. Sí, se Ya, ve. ok. Me voy a enfocar un poco en esto porque ustedes tuvieron dos laboratorios para la identificación de biomoléculas. Uno en el que ustedes tenían que adivinar qué era, qué biomolécula estaba presente, y otro, esperemos, la tengo. Ya, les decía, tenemos entonces uno en el que ustedes hicieron la identificación, adivinaron qué biomolécula era, y otro en el que ustedes llevaron la muestra, ¿no es? Que era galleta, leche, ¿qué más llevaron? Soda, Soda. Soda y falta uno. huevo. No, creo que ahí no era huevo, era galleta, leche. Ah, sí. Entonces, eh, eso les dijo la doctora que era biomolécula, ¿no ves? Eso lo vieron en biomolécula. Pero tal vez les pregunten, ustedes saben que el primer laboratorio vimos cuáles son las biomoléculas que podemos ver en laboratorio, las principales. Los carbohidratos, los lípidos, la proteína. Exactamente, carbohidratos, lípidos y proteínas, de los cuales vamos a ver los carbohidratos primero, ¿ya? Yo necesito que me atiendan bien. Los carbohidratos, una de las reacciones principales es la reacción de Molish. La reacción de Molish nos identifica carbohidratos en general, ya sean monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, cualquiera que sea carbohidrato va a ser identificado por Molish, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace el reactivo de Molish? El reactivo de Molish tiene ácido sulfúrico que va a deshidratar a... bueno, ahí no hay. Ya pensé que habían tubitos de ensayo para mostrarles. El ácido sulfúrico
va a deshidratar a los carbohidratos. Y estos carbohidratos se les va a llamar deshidratados, se les va a llamar furfurales o hidroximetilfurfural. Y estos furfurales, con el alfa-naftol que también está presente en el reactivo de Molish, van a tener una reacción y va a hacer gracias a eso se va a formar un anillo de color violáceo en la interfase. ¿Qué quiere decir? Que al medio de su tubo se va a formar ese anillo violáceo. Si a ustedes sale un anillo violáceo, quiere decir que están enfrente de un carbohidrato, ¿ya? ¿Se entendió esa parte? Porque la reacción de Molish es muy importante. Sí. Ya, bien. Entonces la reacción de Molish es para cualquier carbohidrato en general. Ahora tenemos el otro, que es la reacción de Benedict. La reacción de Benedict nos va a identificar aquellos carbohidratos reductores. ¿Cuándo un carbohidrato es reductor? Cuando tiene su Cuando carbono su numérico libre. numérico. Eso, el carbono anomérico libre. Y el carbono anomérico libre para las aldosas es el carbono 1. Y para las cetosas, Carbono 2. el carbono 2. Ejemplo de aldosa, la más común, la glucosa, y un ejemplo de una cetosa, la más común y con la que trabajamos es la fructosa, ¿no ves? Entonces, en los carbonos, cuando tienen su carbono numérico libre, va a ser un carbohidrato reductor y se va a manifestar dando un color rojo ladrillo o un rojo anaranjado, porque esto es producto de que se va a reducir esa glucosa o esa fructosa y el cobre se va a oxidar. Y esa oxidación del cobre es lo que nos da ese famoso rojo ladrillo, ¿ya? El cobre sale por si acaso del reactivo de Benedict. El reactivo de Benedict está compuesto de cobre. Bien, este entonces nos identifica carbohidratos reductores. El de arriba, ¿qué nos identificaba, Molish? Carbohidrato. Datos en general. Carbohidratos en general, ¿no? Reacción de Benedict, carbohidratos reductores. Reacción de Selivanov. Pues esta prueba nos va a diferenciar las aldosas de la cetosa. Si ustedes están haciendo la prueba, le agregan el reactivo de Selivanov y se forma un color rojo vino, quiere decir que ustedes están ante la presencia de una cetosa, ¿ya? Ahora, si ustedes hicieron la prueba y les dio un color rosado o algo bajito, quiere decir que era una aldosa. Pero hay algo que ustedes cometen mucho. Aquí en el tema que dice con ayuda del calentamiento, cuando ustedes calientan más de lo que dice la pizarra, por ejemplo, les dicen calienten 2 minutos su tubo y ustedes vieron que en 2 minutos no cambiaba de color y seguían calentando, porque yo sí los he visto, seguían calentando, entonces, ¿qué pasaba? Al final les terminaba dando ese rojo vino, pero no porque lo que ustedes tenían sea cetosa, perdón, sino porque ustedes al calentar tanto ese tubo, si ustedes tenían una aldosa, hicieron que esa aldosa se vuelva cetosa, porque ustedes saben que los carbohidratos tienen esas propiedades, ¿no ve? De cambiar su función de aldosa, se vuelven cetosa. Ante tanto calentarlo, entonces ustedes lo cambian y por eso es que hay producción de un rojo vino, pero es porque ustedes prácticamente lo han obligado. Pero si calientan los 2 minutos y les dio rojo vino, entonces es cetosa. Si calientan los 2 minutos y les dio rosado, es una aldosa, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, Sí. Ok. Entonces ya ven, ya vamos 3 pruebas para carbohidratos. Carbohidratos, estamos hablando solo de carbohidratos. Molish identifica carbohidratos en general. Benedict para carbohidratos reductores y Selivanov para diferenciar las aldosas de la cetosa, que las cetosas son las que reaccionan más rápido. Ahora, polisacáridos. El reactivo de Lugol identifica carbohidratos, polisacáridos verdadero o falso.
Verdadero. ¿Alguien dice falso en la sala? No. Repite la pregunta. ¿Qué No. preguntó? A ver, pregunté si el reactivo de Lugol identifica polisacáridos, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ya. Verdadero. ¿Hay alguien que diga falso? Es falso. ¿Quién dice falso? ¿Y por qué? Eh, sí, porque yo que sepa, el Lugol diferencia entre los ácidos grasos saturados e insaturados, creo. Ya, está bien. A eso quiero llegar también. Gracias por hacerme eso. Eso es algo muy común en lo que ustedes se equivocan. A ver, el reactivo de Lugol, cuando les pregunta si el reactivo de Lugol identifica, escuchen bien, si les pregunta, el reactivo de Lugol identifica polisacárido, ¿verdadero o falso? Es falso, porque el reactivo de Lugol no identifica polisacáridos en general, sino específicamente aquellos que tienen en su estructura una forma helicoidal, ¿ya? Los que tienen estructura helicoidal son los que van a ser positivos al Lugol, porque otra vez vuelvo a explicar mi hermoso fundamento. Los que tienen estructura helicoidal son aquellos que van a atrapar a ese, voy a cambiar de color, espérenme. Son aquellos que van a atrapar al yodo presente en el reactivo de Lugol, ¿ya? El reactivo de Lugol está compuesto de yodo, por si acaso, de yoduro de potasio y yodo molecular. Entonces, esa estructura helicoidal va a atrapar a mis yodos del reactivo y va a producir ese color. Entonces, si hay una estructura lineal de algún carbohidrato y quiere ser coloreada por el reactivo de Lugol, no va a poder porque no hay donde se incruste. Cuando venga el yodo, va a venir a querer que alguien lo atrape y no va a haber, entonces se va a volver a salir y no va a haber esa coloración. ¿Se entendió? Entonces, el reactivo de Lugol identifica polisacáridos que tengan en su estructura una forma helicoidal, como por ejemplo el almidón, el ejemplo más claro. ¿Sí? ¿Hay dudas? Ya. Ahora, con respecto a lo que dijo su compañera de los ácidos grasos, la pregunta que yo les hice fue específica para polisacáridos. Les pregunté si el reactivo de Lugol identifica polisacáridos. Digamos que le puede preguntar la doctora eso. ¿El reactivo de Lugol identifica polisacáridos en general, verdadero o falso? Falso porque no es en general, ¿no? Son aquellos que tienen una estructura helicoidal. Ahora que les pregunte, ¿el reactivo de Lugol solo sirve para identificar polisacáridos como por ejemplo el almidón? Igual es falso porque no solo sirve para identificar polisacáridos, también sirve, como dijo su compañera y lo vimos, para diferenciar entre ácidos grasos saturados e insaturados. ¿Se entendió esa parte? Ahorita vamos a ir a los ácidos grasos. Pero con respecto a si Lugol identifica polisacáridos en general, solo aquellos con estructura helicoidal. Si estoy hablando muy rápido, me avisan. Ya. Si no hay preguntas, voy a seguir, ¿ya? Auxi, ¿Sí? una pregunta, lo que tiene estructura helicoidal, se refiere a la amilopectina, que son ramificados del almidón, En o no. realidad, la amilosa es la que tiene más estructura helicoidal que la amilopectina. Ah, La ya. amilopectina es ramificada. Entonces sería la amilosa, ¿no? ¿Sí, no? Sí, la amilosa. Ya, ya. Gracias. Por ejemplo, el glucógeno, que lo vamos a ver en laboratorios más adelante, el glucógeno es igual lo identifica el Lugol porque tiene en su estructura amilosa, pero
tiene más cantidad de amilopectina. Por eso es que el color del glucógeno es menos intenso que del almidón. Pero ya no los voy a seguir chipando ya. Solo eso. Lo importante es eso. Es por la amilosa, que es más helicoidal. ¿Hay otra pregunta? No. Ya, sigamos entonces. Ahora viene el tema de los lípidos, que es con lo que más hemos trabajado en estos laboratorios, porque los que vienen ya vamos a trabajar con almidón. Los lípidos ustedes ya saben porque ya dieron su hermoso examen. ¿Cuáles son los lípidos? Los lípidos normalmente están compuestos de ácidos grasos y un alcohol que normalmente es el glicerol. Para los lípidos hay una tinción general que es la tinción de, ¿cuál es? Sudán 3. De Sudán 3. ¿Y para carbohidratos cuál era? ¿Qué identifica carbohidrato? Mole. Y para diferenciar aldosas de cetosa, Sullivanov. Selviva. eso, muy bien. Son muy inteligentes. Ya. Entonces, el reactivo de Sudán 3 tiene afinidad por compuestos, eh, por las grasas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes están frente a una grasa, el reactivo de Sudán 3 va a reaccionar. Y aquí también les dice el fundamento. Esto se debe a que el compuesto es de baja polaridad, es más soluble en lípidos que en solventes, utilizado para la disolución. Entonces les va a dar un famoso rojo anaranjado. Entonces, si les pregunta qué reactivo identifica lípidos, es el de Sudán 3. No hay mucho fundamento en Sudán 3. Después está la de Lieberman, pero esa no la vamos a tocar porque no la vimos, la verdad, en el laboratorio. Pero esta identifica colesterol. Por si acaso, nomás les digo, pero no nos va a preguntar eso. Y esta también nos identifica colesterol, pero no quiero que se equivoquen. Hay reactivo de Trinder para colesterol, así se pide. Hay un kit colorimétrico de Trinder para colesterol y hay otro reactivo de Trinder que es otro kit colorimétrico para triglicéridos. En este caso solo les estoy mostrando cómo podríamos identificar colesterol, pero cuando lleguemos a triglicéridos vamos a ver que también hay un kit de reactivo de Trinder para triglicéridos. Ahora, por el lado de las proteínas, aquí se perdieron bastante. ¿Cuál es el reactivo que identifica proteínas? Biuret. Biuret. ¿Y qué identifica Biuret exactamente? Enlace peptídico. Eso, no identifica las proteínas como tal, sino aquellas que tengan enlaces peptídicos, que son los enlaces que forman las proteínas al unirse. Entonces, si les preguntas si el reactivo de Biuret identifica aminoácido, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Sí, ¿de qué están compuestas las proteínas? Verdadero. De aminoácido, ¿no ves? Ya, alguien dijo verdadero, tal vez por lo que acabo de preguntar. Si bien las proteínas están compuestas de aminoácidos, cuando ustedes les preguntan si identifica aminoácido, cuando el aminoácido está solito, no forma enlace, porque necesita estar con un compañero para formar un enlace. Es como que ustedes cuando tienen una pareja se agarran la mano, entonces imagínense que se están formando su enlace. Y si están solitos, ¿con quién van a formar su enlace? ¿Con quién se agarran la mano? Con nadie, ¿no? Entonces no hay dónde identifica el reactivo si no hay un enlace ahí. Por eso es que Biuret no identifica aminoácidos, sino proteínas. Para aquellos que tienen enlace, identifica los enlaces peptídicos. Ya. ¿Se entendió, no ves? Muy claro mi ejemplo. Ahora, la reacción de Heller también se utiliza, eh, pero esto es más biomolécula. Se quedan mejor con Biuret, ¿ya? Biuret identifica los enlaces peptídicos de las proteínas. Después tienen a la reacción de tiogrupo, que es para aminoácidos azufrados. Y eso creo es lo que vieron ustedes ese día. Pero como les digo, lo más importante son las tres
principales, Molish para carbohidratos, Sudan 3 para lípidos y Biuret para proteínas. Bien. ¿Alguna otra pregunta con la práctica 1? Bueno, no es 1, ¿no? Para ustedes no sé qué número es. ¿No? Ya, bien. Entonces vámonos a la 2, que es cálculo de provisión de energía. Esta es muy sencilla. Solo les puede preguntar qué método utilizaron para hacer esta práctica. ¿Qué método creen ustedes que utilizaron? Combustión. Combustión. Exactamente. Solamente utilizaron el método de combustión. Y aquí dudo que les pregunte, pero puede ser, ¿no? Ustedes, no, esta parte no creo que les pregunte, pero un gramo de lípido es igual a 9 kilocalorías, un gramo de proteínas a 4 kilocalorías y un gramo de carbohidratos, si no me equivoco en su guía dice 3,75 kilocalorías sobre gramo. Ahora lo que les decía que puede ser que les pregunte es tal vez cómo sacaron el cálculo que realizaron, ¿no ves? Entonces es la temperatura final menos la temperatura inicial sobre los ml de agua utilizada. La temperatura final e inicial de qué era lo que sacaron su temperatura, ¿se acuerdan? La temperatura inicial es de temperatura ambiente y la final de lo último de hasta que se apague la llama de la muestra, si no me Pero equivoco. la temperatura inicial de qué? Del Del agua. ambiente, del Del agua. agua. Del Ah, agua. es temperatura inicial del agua y temperatura final del agua. Está muy bien lo que dijo su compañera, que es cuando se terminaba la llama, se apagaba y sacaban la temperatura final. ¿Y cuántos eran los ml que utilizaron? 5. 5 5 ml. ml. Ahora, con este resultado, ustedes van a tener el número de calorías para que puedan hacer el siguiente, que es el número de calorías sobre el peso de la muestra. Nada más, es súper fácil este cálculo. Después, ¿qué más les puede preguntar? ¿Cuál fue la muestra que produjo mayor combustión? El maní. El maní. A la El mayoría le cuñapé. La almendra. El Almendra. cuñapé. Sí, seguimos en duda con ese cuñapé a los que les dio cuñapé, no sé qué tenía. Pero según la teoría, debería ser el maní o la almendra, debido a que ustedes saben, igual por biomoléculas y metabolismo, que los lípidos, al tener una cadena tan larga de ácidos grasos, eso produce mayor combustión, ¿ya? Entonces, por eso es que se da, ¿no? Y eso, con respecto a esta práctica, la verdad es que no hay mucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Es fácil esta práctica, ¿no? No hay donde perderse. Ya. Ahora, obtención e identificación de lípidos. Aquí también les puede preguntar qué método utilizaron cuando ocuparon la aceituna. Trituración, filtración, centrifugación. Bien, muy bien. Ya están preparadísimos para su examen ustedes. Tomaron apunte, ¿no ve? Ocuparon, aquí les voy a mostrar los dibujitos. ¿Dónde están mis dibujitos? Aquí. Ocuparon trituración porque trituraron las aceitunas, si se acuerdan. Luego, una vez triturada, la llevaron a centrifugar para obtener la fase lipídica. ¿Dónde estaba la fase lipídica, chicos? ¿En qué parte de la Era centrifugación? la En capa la más interfaz. superficial. ¿Por qué? Por su densidad. Exactamente. ¿Ven? ¿Ya para qué les doy auxiliatura a ustedes? Ya ustedes me van a dar a mí. Por su densidad, ¿no ves? Ustedes saben que los lípidos, debido a su densidad, entonces la van a encontrar más arriba y los que tienen mayor peso se van a ir en la parte de abajo. Entonces, todas esas cositas les puede preguntar la doctora,
pero ustedes ya las están respondiendo. Entonces, utilizaron centrifugación y luego el tema de la filtración lo utilizaron acá, ¿ven? Me estaba saltando. Trituración, filtración y centrifugación. Ahora utilizaron esto para la obtención. Tienen que leer bien sus preguntas porque ya vieron, a veces son un poco capciosas, ¿no ven? Entonces no se van a chipar. Si ustedes estudian y ustedes saben, lean bien porque sí son un poco confusas sus preguntas. Entonces, esta parte de acá es para la obtención de lípido, solo para la obtención. ¿Qué método se ocupó para la obtención de lípido? Esas tres cosas. Ahora vamos a ir a la identificación. Para la identificación ustedes ocuparon el Sudán 3 y también la prueba de la saponificación. Este que está aquí, ¿para qué es el cloroformo? ¿Para qué lo ocupamos? Para Como la soluble. solubilidad. Solubilidad de los lípidos, ¿no ves? ¿Los lípidos a qué son solubles? Compuestos Compuestos orgánicos. Ya, muy bien. Los lípidos son solubles a compuestos Solventes orgánicos. Ajá, a solventes orgánicos. Entonces, no sé si ustedes lo pudieron apreciar, pero yo sé que en mi grupo, lo vieron con claridad la parte de la solubilidad, cómo era diferente. Se ve muy claramente, por ejemplo, si ustedes lo hacen con agua, van a ver esa separación como del agua y el aceite, ¿no ves? No hay donde perderse, hay como una línea ahí. Y luego, en cambio, con solventes orgánicos, si bien se ve a veces un poco turbio, pero no se ve esa separación. Entonces, la solubilidad ante los compuestos orgánicos es bastante. Ahora, con respecto al Classroom que estoy mostrando, yo no tengo el código, pero pueden pedirle a Jorgito, creo que todos lo conocen, que les si pueden unirse a su clase, porque son de las diapositivas. Ya. Ahora, el reactivo de Sudán 3, ya no les voy a decir porque lo acabamos de ver en la anterior diapositiva, pero identifica lípidos en general. Ahora, también hay una característica, otra forma de identificación de lípido es la saponificación, ¿no ve? Entonces, la saponificación es la capacidad que tienen los lípidos de formar el jabón o la sal sódica. Este fundamento es muy bonito. Entonces, nosotros aquí tenemos el lípido y este lípido es como un triglicérido. Tiene 3 ácidos grasos y el grupo alcohol que es el glicerol. Entonces, lo que va a suceder es que esta cadenita de ácidos grasos se va a unir, siempre la saponificación se va a dar con una base fuerte. Nosotros utilizamos en este caso el hidróxido de sodio. Entonces, este ácido graso se va a venir a unir con nuestra base fuerte, que es el sodio, y va a formar una sal sódica. Ahora, el otro que es, déjame de color, que es nuestro grupo alcohol, el glicerol, va a venir a unirse con el hidroxilo y nos va a formar la glicerina. Esta sal sódica o sales de ácidos grasos es lo que se llama el jabón, el famoso jabón, ¿ya? Eso es el fundamento de la saponificación. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Está Disculpe, claro? usted puede preguntar así estructura de eso. Estructura no creo, eso más para su examen, la verdad. Pero a veces nos sorprende con los exámenes. Así que no sé. Pero si no se acuerdan, o sea, no se acuerdan de la estructura, le ponen pues un lípido, no sé, un triacilglicerol más hidróxido de sodio, les da una sal sódica más glicerina, si no se acuerdan de la estructura.
Auxiliar, una pregunta. ¿Cuál es el reactivo que identifica los insaturados y saturados? Ah, ya, cálmense, cálmense, todavía no vamos allá. El siguiente laboratorio explico eso. Vamos por el 3. Ya, voy a ir al otro. Creo que ya nos toca el siguiente, creo que es el que tanto aman los ácidos grasos saturados e insaturados. Se enamoraron. Este. Ahora sí vamos a lo que tanto nos preguntan. Ácidos grasos saturados e insaturados. Creo que todo el mundo se chipó un poquito con este fundamento, ¿no? Ya, necesito que me escuchen bien. Los saturados son aquellos que no presentan enlace, que están completitos formando sus 4 enlaces y por eso están todos ocupados, por eso se les dice saturados, como cuando ustedes tienen muchas actividades y dicen que están saturados, ya no pueden más, ¿no? Lo mismo con los ácidos grasos, están saturados, están todos sus 4 enlaces ocupados. En cambio, los eh, polisaturados o los también llamados insaturados son aquellos que presentan doble enlace. Entonces, lo que va a suceder, aquí miren, tienen algunas características. Los insaturados normalmente son los aceites y los saturados son la manteca o la mantequilla, que es la muestra que ocuparon. Ya, lo que vamos a ver es el grado de saturación con el UOL. ¿Cómo vamos a ver ese grado de saturación con el UOL? Mediante la coloración. El fundamento es parecido. Como yo les dije que los ácidos grasos saturados están ocupados sus 4 enlaces, son más estables, ¿ya? Son más estables. En cambio, los insaturados, cuando tienen doble enlace, son menos estables. Y lo que va a suceder es que a esta inestabilidad es la que va a aprovechar el reactivo de Lugol, que el reactivo de Lugol está compuesto ¿de qué? Yodo molécula Yodo. de potasio. Eso. Entonces, va a aprovechar el yodo y va a romper estos enlaces que son débiles y se va a incrustar ahí. Y esto es lo que nos va a producir la coloración. Entonces, por eso se dice que mientras más insaturada sea la cadena, más coloración va a tener. ¿Se entendió? Mientras más insaturada sea la cadena, más coloración va a haber porque el yodo se va a incrustar en esos dobles enlaces. Aquí creo que tiene también esto. Lo mismo que les expliqué. Aquí está el doble enlace y el yodo viene a incrustarse ahí. Entonces, mientras más insaturada sea la cadena, mayor color va a presentar. Ahora, hay algo que no les quiero chipar, pero tal vez le pregunto. Ustedes saben que ustedes me respondieron hace rato que los lípidos son solubles a compuestos orgánicos, ¿no ves? Cuando hablamos de la solubilidad con el agua, esperemos un ratito, ¿escuchan la música o no? No. Ah, ya. No, no se escucha. Perdón, es que mis vecinos están emocionados porque es viernes. Ya. Este, ya vamos a... Acabo de dar cuenta que hay algunos que están con 2 dispositivos. No sé el motivo por el que están con 2 dispositivos, pero no sé si se fijaron, ya llegamos a 100 hace ratito y ya no puedo ingresar a alguien más. Entonces, si están con 2 dispositivos, porfa, para que entren todos, solo se queden en uno, ¿ya? Bien, sigamos. Entonces les decía, los lípidos son solubles en compuestos orgánicos. Ahora, cuando hablamos de la solubilidad que tienen los lípidos con el agua, estoy hablando
con el agua va a depender de el tamaño de la cadena carbonada que presenten y de los dobles enlaces. Si yo tengo un ácido graso, digamos, de 2 carbonos, va a ser más soluble que uno con más, que uno con más carbono. ¿Se entiende? A ver, no. Un, mientras menos cantidad de carbonos tenga, es decir, por ejemplo, este que tiene 2, va a ser más soluble al agua que uno que tiene una cadena más larga de carbonos. Ya. Estoy hablando de la solubilidad en agua, ya no en compuestos orgánicos. Entonces, mientras más corta sea la cadena de ácidos grasos, es más soluble. ¿Se entendió? Sí. Ya. Ahora vamos con lo otro. Mientras más dobles enlace presente la cadena, también es más soluble. Si tengo una cadena larga de carbono, de ácido graso, una cadena larga de ácido graso, pero presenta muchos enlaces insaturados, va a ser más soluble que una cadena de ácidos grasos eh, saturados, ¿ya? Entonces, la insaturación y la cantidad de carbonos que tenga la cadena lo va a hacer más soluble en agua. Entonces, mientras más corta sea la cadena y más insaturación presente, va a ser más soluble. Ya. ¿Hay alguna pregunta? Ay, ya no puedo admitir a más. Grave. Mientras más corta sea la cadena y más insaturada o saturada, dijo, disculpe, auxiliar. Insaturado. Insaturado. Ya, estoy hablando de la solubilidad, ¿no? No se me va a confundir con lo del Lugol. Son dos cosas diferentes. Entonces, ustedes, Auxiliar, ¿sí? mientras más presente dobles enlaces eran insaturadas igual. A ver, los dobles enlaces significa que su ácido graso es insaturado. Si presenta doble enlace, es insaturado. Si no presenta su cadena de ácido graso doble enlace y presenta enlace simple, es saturado. Creo que la mayoría se chipa en esto. Si tienen preguntas, pregunten. Si no entendieron, lo vuelvo a repetir. No hay problema. ¿Pudiera repetirlo de nuevo lo de lo saturado, por favor? Ya, a ver. Cuando la cadena de ácidos grasos presenta enlace simple, es un ácido graso saturado. Cuando la cadena de ácidos grasos presente enlace doble, es un ácido graso insaturado. Los ácidos grasos insaturados, si su cadena de ácido graso tiene más enlaces insaturados y es más corta su cadena, son más solubles en agua. Que uno con cadena larga. Si su cadena es larga y presenta enlace saturado, es insoluble en agua, es menos soluble en agua. Ay, creo que lo he dicho. A ver, lo voy a escribir. ¿Lo escribo? ¿O le entendieron? Sí, porfa, escríbalo. Sí se entendió. Ya.
Ya, ahora sí. Dobles enlaces, ¿dónde está? Dobles enlaces significa insaturado. No sirve la luz. ¿Cuál luz? Ya, ok, sigamos. ¿Seguimos o hay algo que no has entendido? Sí, Gauss. Ya. Me siguen preguntando si mañana hay clases. No hay clases mañana, pero sí hay examen. Ya. Ya no sé cómo basar esto. La tecnología a veces me patea. Es una cosa pero bárbara. Se quedó ahí, creo. Ya. Ya. Ahora vamos a ver el grado de coloración. Aquí, ustedes saben por orgánica que los... A ver cómo les explico en este tema. Cuando hablamos de ácidos grasos saturados, tienen una forma, se presentan más en estado sólido. En cambio, los insaturados se presentan más en estado líquido. En este caso, en sus muestras, ustedes tenían maíz, oliva, aceite de cocina, mantequilla y manteca. Cuando vieron lo del Lugol, ¿cuál presentó más coloración? Los aceites. El de oliva. Entre los aceites fue el de oliva el que tenía más coloración. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué dicen los No, demás? fue ¿El de maíz? el de cocina. El de maíz. El de maíz, el de oliva. Ya. ¿Y qué quiere decir entonces que haya que haya tenido mayor coloración? Por ejemplo, dio el de maíz, con mayor coloración fue el de maíz, digamos. ¿Qué quiere decir que haya dado mayor color en el aceite de maíz? ¿Por qué más insaturado? Que tenía más insaturaciones. Eso, muy bien. Están razonando bien. Entonces, mientras más insaturada sea la cadena, mayor color va a presentar el reactivo del Lugol. Ya, ahora, en el caso del Sudán 3, ¿para qué era el Sudán 3? Para identificar lípidos. Para identificar lípidos. Y un lípido está compuesto por ácidos grasos, ¿no ves? Entonces, ¿sí va a colorear el Sudán 3 a los ácidos grasos o no? Sí, ¿Y de qué creen que depende que unos tengan más color que otros si Sudán 3 identifica en general? de sus saturaciones. No, les cuento que en este caso el Sudán 3 identifica por igual a todo. ¿Cuál es la diferencia? La consistencia de la muestra. Por ejemplo, en la manteca y la mantequilla, como la consistencia es más densa, le cuesta al colorante penetrar esa muestra. Que penetra el colorante cuesta. Por eso es que se ve menos color. ¿Se entiende? Sí, Ya, muy bien. ¿Ven? Eso era con ácidos grasos. Creo que ya decimos todo de ácidos grasos. ¿Hay alguna pregunta más o ya cambiamos el tema antes que sean las 10 para irnos a dormir? Sí, dijo que el Sudán 3
O sea, no importa por su grado de saturación, sino por la consistencia de la muestra, es la que escuché mal. Sí, es por la consistencia de la muestra, pero como les decía, si se dan cuenta, eh, creo que en orgánica lo llevan, por los ácidos grasos saturados son más sólidos. Entonces la manteca y la mantequilla les costó colorear por la solidez, que sí presentan más enlaces saturados, pero, pero si le ponen por la consistencia para que no se chipen, está bien igual. Al decir por la consistencia se entiende que es lo más sólido y los sólidos son los saturados. Los líquidos son los insaturados como el aceite, los aceites en general, ¿no? Ya. Sigamos con Sí, el... una preguntita. Sí, sí. Bueno, saturado presenta más color, ¿no? Con Ay, razón. no sé si alguien entendió para que me la repita la pregunta de su compañera, que había un poquito de interferencia, creo, o yo no escuché bien. ¿Alguien entendió? Se escuchó entrecortado. Sí, tal vez si lo escriben en el chat, no sé, es que se escuchaba entrecortado, pensé que era mi internet. Ya, sigamos. El examen es oral o escrito. Escrito, dijo la doctora. A no ser que esté con ganas de tomar oral, pero eso significa estar toda la tarde y no creo la verdad. Ya. Triacilglicerol. Obtención e identificación. Eh, para esta práctica, nosotros utilizamos la yema de huevo y el cuerito de pollo, ¿no ves que me vieron cocinando? Sí. Y el cuerito de pollo. Entonces de ahí sacamos del cuerito de pollo el aceite y de la yema de huevo para los triglicéridos. En este caso, lo importante es con qué trabajamos. Sudan 3 ya a patada lo vimos, 4 veces creo. Entonces, ¿va a reaccionar con Sudan 3 o no? Sí. Sí, Sí, ¿no? ¿Ves? Ya todos sabemos que sí. Ahora lo otro que es importante es el reactivo de Trinder. El reactivo de Trinder, su fundamento sí es un poquito más complicado. ¿Dónde está mi Trinder? Ya. Es de Trinder, por si acaso, no es de Tinder el reactivo. Ya los he escuchado bastante decir Tinder. No me van a escribir Tinder mañana, ¿ya? Es Trinder. Ya. El reactivo de Trinder tiene estas 4 enzimas, ¿ya? Lo importante es que sepan que tiene estas 4 enzimas, que es la lipoproteína lipasa, la glicerol quinasa, la glicerol fosfato oxidasa y la peroxidasa. Aparte de tener estas 4 enzimas, tiene el glicerol, perdón, tiene la 4-aminofenazona, las 4 proteínas y la 4-aminofenazona, ¿ya? Que sería esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El, la lipoproteína lipasa nos va a desdoblar los triglicéridos. Los triglicéridos ya no van a ser triglicéridos gracias a las proteínas, va a la enzima, sino que va a ser glicerol más ácidos grasos, que ustedes saben que los triglicéridos estaban compuestos de eso. Entonces, gracias a la lipoproteína lipasa, lo va a desdoblar en glicerol y ácidos grasos. Ese glicerol más ATP y gracias a la enzima glicerol quinasa nos va a dar glicerol 1-fosfato. Este ATP, que es adenín trifosfato, le va a ceder un grupo fosfato al glicerol, por eso es que el glicerol va a ser glicerol 1-fosfato. Y este ATP va a dejar de ser adenín trifosfato para ser adenín difosfato, porque recuerden que le dio 1 al glicerol. Ahora lo que nos interesa es este glicerol. Este glicerol
gracias al fosfato, más en presencia de oxígeno y a la enzima glicerol fosfato oxidasa, nos va a dar el peróxido de hidrógeno y va a cambiar el grupo funcional de aldehído a cetona, ¿ya? Y nos va a dar un dihidroxicetona fosfato que cambió de grupo funcional. Entonces vamos a tener el peróxido de hidrógeno y el dihidroxiacetona fosfato. Lo que nos interesa es el peróxido de hidrógeno. Ese peróxido de hidrógeno, gracias a la 4-aminofenazona, esta es la 4-aminofenazona, con el clorofenol, por la enzima peroxidasa, se va a formar un complejo coloreado llamado quinonimina, ¿ya? Esa quinonimina es de color rosa o rojo, normalmente rosa, lo vimos rosa, ¿ya? Es una quinonimina rosa. Y esto es lo que nosotros podemos observar. Entonces, si hay presencia de triglicéridos, su muestra se va a cambiar de color a rosa. Y ocuparon algo aquí, ocuparon qué cosa para que se dé esta reacción. Alguien Lo estuvo, calentamos en el baño. lo calentaron ¿dónde? Era el calor corporal. Eso. Ocuparon el baño María corporal. ¿Por qué? Para que no se desnaturalice la acción de la enzima. Mm, en realidad es para que la enzima, darle el medio que necesita la enzima para ejercer su función. Porque la enzima necesita un pH óptimo, una temperatura óptima, y si no le damos lo que ella requiere, no funciona, no cumple su función. ¿Se entendió? Ya, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, con esto terminamos, chicos. ¿Hay preguntas? El reactivo de Trinder entonces va a ser positivo en la yema y en la piel de pollo. Sí, en ambos presenta triglicéridos. Ya, solo les pido que no se olviden de estudiar el tema de bioseguridad, que también es importante, porque preguntó en el anterior semestre. Todo lo que dice el laboratorio 1, estudienlo bien, ¿ya? Y creo que eso es todo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Y sobre la centrífuga, creo que sí, bueno. Sí, fundamento del baño María, fundamento de la centrífuga. ¿Qué más? ¿Qué más ocupamos? Tal vez trituración, pero no creo. Balanza. Trituración. ¿Cómo se calibra una balanza? Tal vez. Pero Auxiliar sí, sí ocupamos balanza, ¿sí? para la obtención de triglicéridos en la piel de pollo, ¿qué método se utilizó? La propiedad física, ¿no? Sí, propiedad física. ¿Qué propiedad física fue la que se utilizó? ¿Qué hicimos? Calentamos. Calentamiento. Ujú. Eso. ¿Algo más? Este, Y el en un enlace modelo de solubilidad, celular punto de puede. ebullición, punto de congelación, eso nomás me dice. No sé si alguien está preguntando, pero no se escuchó bien. Auxiliar lo que le preguntaba, el método que se utilizó para obtención de los triglicéridos en la piel de pollo, en un modelo de examen, dice solubilidad, punto de ebullición y punto de congelación. Ese, uno de esos métodos me dice que es no sé. Para la piel de pollo, ya. Cuando algo pasa del estado sólido a líquido, ¿cómo se llama? Fusión. Punto, punto de fusión. Eso.
Ya. Bueno, chicos, que les vaya excelente mañana en su examen. Ya saben, lleven su guía, si no, no los van a dejar ingresar y obviamente la guía completa. Tienen toda la mañana para estudiar ya que no va a haber laboratorio. ¿Ya? Ánimo. Nos vemos mañana. Gracias, auxiliar.